tal amigos? Bienvenidos a este primer programa de Mesa del Turf correspondiente al año 2021. Como siempre estamos con Omar Carti, como se había anunciado, hoy nos van a acompañar tanto el doctor Alejandro Aguinaga Recuenco, el presidente del Jockey Club del Perú, y asimismo el doctor Rodolfo Castellanos, director secretario de la institución. Primero un saludo para Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches, Omar. ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenas noches, amigos de Mesa del Turf. Así es, ¿no? Finalizamos el 2020 con un mensaje alentador, esperanzador de nuestro presidente Alejandro Aguinaga, y hoy comenzamos el año también entrevistándolo y ya con muchas mejores expectativas, ¿no? Después de lo que se ganó el laudo arbitral, y ahí ahora, para conocer todo referente a ello, estamos con el doctor Alejandro Aguinaga y con el doctor Castellanos. Correcto, a ambos le damos la más cordial bienvenida. Presidente, para ponernos en contexto dentro de lo que significa, antes de llegar al tema del laudo arbitral que reconocemos y celebramos, y ya lo tocaremos ampliamente, pero quisiera un recordar desde el inicio, cuando usted decide postular a la presidencia del Jockey Club del Perú con el grupo de socios que lo acompañaron, ¿cuáles eran sus metas, sus objetivos desde ese momento y que se ha ido concretando en el paso del tiempo? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Renzo? Permíteme, por favor, hacer un pequeño acápite para, en nombre de la hípica, agradecerle a Rodolfo Castellanos, a quien consideramos el actor principal en estas estrategias jurídicas que no hace sino corroborar el altísimo nivel y concepto profesional que tenemos de él. Y gracias a estas estrategias planteadas por nuestro director secretario, es que hoy día tenemos un laudo arbitral favorable al Jockey Club del Perú, y todos los socios tenemos que señalar que se nos hizo justicia ante un despojo tan arbitrario, tan delincuencial, tan prepotente. Tenemos el hashtag en el Jockey Club del Perú que se dice: la casa se respeta, y la casa se hizo respetar. Correcto, presidente. Ciertamente un logro muy importante que vamos a tocar, como se dijo, ampliamente. Quisiera referirme entonces a esa primera pregunta que le hice respecto al contexto en el cual usted decide participar en las elecciones con el grupo que lo acompañó y con las metas que tenía para sacar adelante la institución. El objetivo principal era, y lo hemos señalado en campaña, ¿no es así?, que nuestros asociados recuperen el orgullo de ser parte de esta institución. No sentirnos socios disminuidos, socios, si te hablo en términos hípicos, muy baqueteados, muy golpeados. ¿Y esto como consecuencia de qué? De que no encontramos transparencia en la información. En procesos donde nosotros pedíamos, por ejemplo en el bochódromo, ¿no es cierto?, enviamos una carta y que se nos señale la convocatoria, el precio referencial, las empresas que participaron, las puntuaciones, ¿no?, y el precio de adjudicación. Nunca se nos contestó, cuando los asociados tenemos el derecho a la información. Y veíamos pues que el jockey tenía que tener un punto de quiebre. Un punto de quiebre para que nunca más nuestra institución sea mutilada. Hemos tenido el ejemplo del Jockey Plaza, que díganlo o no, se perdió con poderes falsos, reconocido después por el actor de estos poderes. Y yo creo que hay actores, y que esa verdad la tenemos que saber los socios del Jockey Club. ¿Quiénes fueron los actores que acompañaron a esta persona, o quiénes fueron los autores intelectuales de que se haga o se realicen estos poderes falsos, donde hemos perdido un retail que por el lado más bajo está entre 800 y 1.000 millones de dólares? No solamente ellos, sino también se ha perdido los ingresos anuales que estaría generando todo ello, y que desdice de la ilusión que se nos vendió, que ahí terminaban los problemas del Jockey Club. Bueno, allí comenzaron los problemas y han seguido de manera ininterrumpida 20 años.
Por eso es que con este Consejo Directivo se acordó la conformación del grupo para postular a las elecciones y que hubiera una base gerencial y con un destacado conocimiento jurídico para decirles, nunca más la institución tiene que poner en riesgo su patrimonio. Tenemos que incrementar nuestro patrimonio. Ustedes cuando reciben la institución y evidentemente los números arrojaban pues un déficit enorme, nadie tampoco se imaginó que adicionalmente a recibir una institución desde el punto de vista económico, financiero muy complicado, en una crisis enorme, iban a tener el tema de la pandemia que iba a contribuir, si cabe el término, a complicar la situación de manejo institucional y poder sacarla adelante, ¿no? Definitivamente, y contra lo que han o que vienen señalando pues ahí este pequeño grupete anónimo, los agoreros del mal, digamos, se ha sacado la institución adelante a pesar de que nuestros derechos de superficie por los 2 años de gestión ya habían sido cobrados con anticipación. O sea, hubo una situación de falencia de caja. Pero de la misma manera, cuando ingresamos al aislamiento social por la pandemia, se tomaron todas las previsiones para que los protocolos sanitarios se cumplan de la manera más rigurosa y tener listos los escenarios porque se hacían las gestiones para poder recomenzar carreras sin público. Y gracias a estas carreras sin público, que ya están 31 semanas de manera ininterrumpida, esa detracción que le hemos demostrado a los socios que se maneja de la manera más profesional y rigurosa, nos ha permitido tener los escenarios en buenas condiciones, tener la parte social, como son un reacondicionamiento total de las canchas de tenis, el frontón, la piscina que estaba en deplorables condiciones, se le cambió todo, ¿no es cierto? Las canaletas, los filtros, el reacondicionamiento de los motores, los pozos, y tienes una piscina que no tiene que envidiarle a ninguna de las piscinas olímpicas donde se desarrollan competencias. De la misma manera se está trabajando el baño turco, porque también una obra que pasaba desapercibida al clamor general de ese grupo importante de socios y de muchos que quieren tener un baño turco que esté pues acorde con el nivel de socio que queremos que tengamos todos. Porque ese es el fondo de la idea, que sintamos orgullo de pertenecer a esta gran institución. Y en 2 semanas más vamos a poder reinaugurar unos baños turcos que no se los había tocado pues en los últimos 15 años tampoco. Y de la misma manera, como insisto, en la parte hípica se hicieron arreglos de caballerizas, los escenarios de trabajo. Mira la condición de los jardines, siempre lo digo. Entonces, con esos poquísimos y escasos recursos se hacen cosas. Y se han podido hacer muchísimo más cosas con los tremendos ingresos millonarios que ha tenido el hipódromo y no tendríamos que sentirnos pues el hermano pobre de la Asociación de Clubes. A esa situación le hemos dicho alto, no. El socio del Jockey Club tiene que recuperar el orgullo, porque la institución así ha recuperado su honor y su derecho con este laudo arbitral favorable. Para llegar a ese tema, Omar, permíteme, y darle la bienvenida también al doctor Rodolfo Castellano, el presidente cita con acierto, y creo que todos los que somos socios y recordamos la historia de los procesos judiciales, todos prácticamente adversos a la institución, y creo que ahora ya entrando al tema del laudo, doctor, definitivamente ese cambio de estrategia que se hizo, y quisiera que por favor nos ilustre a todos respecto a cómo cambió un esquema, digamos, o un camino que no iba a resultar el favorable como ahora lo estamos viendo. Hola Renzo, ¿qué tal Omar? Presidente, un gusto estar aquí en la entrevista. Antes que nada, agradecerle las palabras de reconocimiento que ha expresado al inicio, que en verdad es un reconocimiento a todo el Consejo Directivo, a todos y cada uno de los integrantes del Consejo, que en un momento complicado, al inicio de la gestión, tomaron la decisión oportuna de acoger la propuesta de ir al arbitraje. Y bajo el liderazgo del doctor Aguinaga,
el Consejo Directivo tomó esta decisión en ese momento crucial, a pocos días que caducar el plazo para ir a un arbitraje, de emplazar al municipio a que cumpliera con pagar el justiprecio del área expropiada. Se estaba yendo por el camino del amparo y la verdad que si hubiese insistido en ese tema, en este momento creo que ya seguiría en valor cero el terreno. Lo que ocurre es que, a ver, la historia en lo que es el marco legislativo de expropiaciones en el Perú ha ido cambiando de manera importante desde 1984, donde una ley en el gobierno de Belaúnde, que fue el decreto legislativo 313, estuvo vigente hasta fines de los años 90, donde tuvimos la mejor ley de expropiaciones en el Perú, que era la ley 27117 del año 99, de mayo del 99, del gobierno de Alberto Fujimori. Esa ley, por ejemplo, permitía discutir el valor de tasación del predio expropiado o de las áreas expropiadas y obligaba al sujeto activo de la expropiación, o sea, obligaba a la entidad que expropiaba a pagar el valor de justiprecio que determinaba no el sujeto activo, sino el tribunal que decidía el valor de tasación, ordenaba que se pagara en 40 días. Y si no se pagaba en 40 días el valor de tasación decidido por el tribunal arbitral, el predio expropiado o la propiedad expropiada revertía al sujeto pasivo de la expropiación y además se le reconocía el pago de daños y perjuicios. Lamentablemente esa ley, que estuvo vigente desde 1999, fue derogada en el año 2015, en el gobierno de Ollantumala, por un decreto legislativo 1192 que ha tenido entre el 2015 y el 2018 hasta 3 modificaciones. Entonces yo creo que cuando la gestión de Castañeda Locio irrumpe, derribando los muros y digamos que a través de esa acción coactiva inicia su procedimiento de expropiación, lo que piensa en ese momento, me imagino, el equipo de asesoría legal que tenía aquella junta directiva, es en atacar el procedimiento expropiatorio por lo irregular que venía siendo, al haberse excluido del procedimiento expropiatorio el valor de tasación del área expropiada, ¿no? Porque el municipio solo consignó 2 millones de soles, que era el valor que el Ministerio de Vivienda tasó el muro perimetral que se afectaba con la expropiación. Pero para el municipio, el área expropiada tenía valor cero, porque el municipio sostuvo desde un inicio, y así también lo sostuvo en el arbitraje, que esa área expropiada era derecho de vía. Al respecto, quiero hacer una precisión. Y aquí se comprueba, digamos, el acto malévolo del exalcalde Castañeda, porque inicialmente el Ministerio de Vivienda, que es el único que puede tasar a pedido del municipio, porque es así directamente, tasa en 29 millones el área que se iba a expropiar. Y después Castañeda le ordena, le envía un oficio para que deje de lado el valor del terreno, cuando ellos sí lo habían considerado. Claro, justamente esa acción de la gestión del alcalde Castañeda lo que hace es excluir de la tasación efectuada, la tasación inicial efectuada por el Ministerio de Vivienda, excluye la tasación de los terrenos afectados con la expropiación y solo deja vigente la tasación del muro perimetral. Y creo que eso confunde al equipo de defensa del club del año 2017, y por eso es que optan por ir a la vía del amparo. Y en la vía del amparo lo que estaban discutiendo no era el valor de tasación. En un amparo no puedes discutir un valor de tasación y tampoco puedes discutir un mandato de pago. En el amparo lo que estaban discutiendo era lo irregular o inconstitucional que representaba ese procedimiento expropiatorio que había, a pedido de la entidad expropiante, a pedido del municipio de Lima, había dejado de lado la tasación del terreno objeto de la expropiación. Entonces, ese proceso de amparo, iniciado en el 2017, tuvo fallos adversos. Inclusive tuvo
resoluciones adversas en un cuaderno cautelar también iniciado en el año 2017. Y la ley de expropiación, la del 2015, el decreto legislativo 1192, establece plazos de caducidad para poder reclamar el valor de tasación, para poder reclamar el debido justiprecio. En otras palabras, perdóneme, por ese camino nos íbamos al barranco. Sí, porque si el Jockey Club hubiera seguido discutiendo la legitimidad o las irregularidades del procedimiento expropiatorio, iba a caducar el plazo que tenía para reclamar el justiprecio, para discutir el valor de tasación. Entonces, si la municipalidad había excluido la tasación del terreno, eso significaba que ese valor para la municipalidad era cero. Y eso era lo que había que ir a discutir. Ok, el municipio dice cero, nosotros decimos 30 millones, 40 millones. Eso era lo que tenía que discutirse, judicial o arbitralmente. Doctor Castellano. Y eso fue, perdóname, y eso fue lo que el Consejo Directivo, muy a tiempo, antes que caducara el plazo, porque el plazo comenzó a correr el 2017. Esta gestión inició su mandato prácticamente el 1 de mayo, porque las elecciones fueron el 28 de abril, domingo, ¿no? Entonces, digamos que en pocas semanas tuvimos que conocer cómo estaba la situación legal, etcétera, y patrimonial del club, y también advertimos los procesos que se encontraban en curso referidos al tema de la expropiación. Y el Consejo Directivo, muy adecuadamente y con mucho acierto, decidió emplazar al municipio para que en un proceso arbitral, así como dice la ley de expropiaciones, se discuta y se establezca el valor de tasación por la expropiación. Que eso es lo que ha ocurrido. El laudo del 29 de diciembre lo que le dice al municipio es, muy bien, usted expropió esa área, el justiprecio son 13.9 millones de dólares. Sí, doctor Castellano, lo que le quería comentar, hace aproximadamente un año tuvimos la suerte de entrevistarlo en Mesa del Tour y usted tenía las cosas clarísimas y con convicción además, dijo, sale porque sale, no tenemos por dónde perder. Yo recuerdo eso mucho y es más, nos dio una fecha, ¿no? Y lamentablemente por la pandemia no se pudo, ¿no? Y yo le decía, pero con seguridad, doctor Castellano, ganamos, me dijiste. O sea, no hay manera de que no podamos conseguir el justiprecio ni el laudo arbitral favorable. En todo este tiempo, con la pandemia en el medio, ¿hubo un cambio en el plan, en la estrategia que usted ya había tenido como base en ese momento que conversamos el año pasado, o todo siguió su cauce normal y sí, se llegó al... lo que ocurrió con el confinamiento y fue simplemente la demora en la tramitación del proceso. Hubo dos situaciones que generaron demora en el arbitraje. La primera, que los árbitros designados por las partes, porque luego de la petición arbitral que el club dirige al municipio, el municipio responde a la petición arbitral y nombra a su árbitro. Entonces, el Jockey Club nombró al árbitro de parte, el municipio nombró también al árbitro suyo, y ambos tenían que designar a un tercero para que presidiera el tribunal arbitral que decidiera la controversia. Digamos, la primera demora fue que no hubo acuerdo entre los coárbitros para designar al presidente. Entonces tuvimos que ir a la Cámara de Comercio de Lima, de acuerdo a ley, para que la Cámara, que es un tercero ajeno a las partes en conflicto, decidiera quién era el presidente del tribunal, y así fue. Entonces, eso hizo que el proceso arbitral en sí mismo tuviera una demora al inicio. Y la segunda demora ha sido producto de las medidas gubernamentales asociadas a la pandemia, que suspendieron no solamente arbitraje, suspendieron todo tipo de procesos judiciales, administrativos. Entonces, se llevan dictando decretos supremos cada 2 o 3 semanas y prorrogando los periodos de suspensión, Entonces, hay algunos que por ahí escriben y nos reclaman que, oye, ¿cuánto se han demorado en el arbitraje? Pero la demora estaba fuera de nuestro control, fuera del control de todos, porque eran demoras producidas o generadas por disposiciones gubernamentales que suspendían la tramitación de procesos. Todos los procesos se demoraron. Judiciales, arbitrales, administrativos. Y se sorprendió que la noticia ha llegado justo un par de días antes. No, de ninguna manera, porque
así como al inicio teníamos claro el sentido del laudo al que teníamos que llegar, también teníamos claro los tiempos. Presidente, dentro de lo que manifiesta el doctor Castellano, hay un punto que es también importante dentro de la lectura del laudo, que es el fallo, ¿no?, del tribunal, que existió unanimidad. Eso quiere decir que el árbitro, nombrado también por la municipalidad, dentro de lo que significa este fallo que creo no solamente, como usted lo dijo, reivindica el derecho del Jockey Club de Perú, sino el derecho de la propiedad en general, para que no exista a futuro algún tipo de abuso de poder, porque reconocemos que evidentemente la ciudad crece y bueno, pueden expropiar parte de nuestra propiedad, pero la ley establece que exista ese pago justo o justiprecio, y justamente es lo que ha sacado adelante la institución con este fallo. Así es, cuando señalas los árbitros, bueno, los tribunales tienen un principio, ¿no es cierto?, que es la imparcialidad. O sea, no quiere decir que si pone un árbitro de parte, va a decir, no, esto es favorable a la parte que represento. No, eso lo hacen los abogados de parte. O sea, tus abogados defensores, a diferencia de lo que es el tribunal, y justamente he allí la situación que engrandece la petición nuestra, ¿no?, que el fallo ha sido unánime. O sea, el tribunal, que tiene que estar imbuido de imparcialidad y de debido proceso, realiza un laudo arbitral de manera unánime que falla a favor del Jockey Club. Renzo, mire, es importante que los socios puedan conocer que el laudo es inapelable y es definitivo, porque así lo establece la Ley General de Arbitraje. Fíjate, normalmente la jurisdicción se ejerce a través del fuero ordinario, que es el Poder Judicial. La Constitución del Perú, además del fuero ordinario, que es el Poder Judicial, también reconoce jurisdicción, es decir, la potestad de declarar derechos al fuero militar y al fuero arbitral. Entonces, en el Perú, la administración de justicia se imparte a través de los jueces, del fuero ordinario, que es el Poder Judicial, pero también a través de los árbitros y del fuero militar, de los juzgadores del fuero militar. Entonces, el laudo, que así se llama al fallo que se expide en un proceso arbitral, es inapelable, o sea, no está sujeto a reexamen, a diferencia de las sentencias, por ejemplo, que expide un juez, que está sujeta a apelación, que le permite a la instancia superior, a una sala superior, reexaminar la decisión. En el caso del arbitraje, no. En el caso del arbitraje, el fallo, lo sustantivo del fallo es irrevisable. Y así lo dice la ley. Así lo dice la ley. O sea, el laudo es inapelable, es definitivo, tiene la calidad de cosa juzgada, o sea, tiene la calidad de sentencia definitiva. Y lo que corresponde luego, despedido el laudo, es ejecutar el laudo. El propio tribunal ha establecido un plazo en el que el municipio tiene que cumplir con el pago. 20 días después de 20 días, 20 días luego de notificado. Claro, la ley también establece que hay un plazo de 15 días para que cualquiera de las partes o ambas puedan pedirle al tribunal alguna aclaración de los términos en que ha sido expedido el fallo. Claro, esos 20 días correrán desde que el tribunal expida alguna aclaración o integración del laudo, si es que alguna de las partes o ambas lo piden. Pero como establece en la parte final del laudo, justamente corren los intereses. Por supuesto. Conforme pasen los días. Exactamente, porque si no se cumple con el pago en el plazo establecido en el laudo, a partir del día siguiente comienzan a aplicarse intereses hasta la fecha efectiva de pago. ¿De cuánto más o menos estamos hablando de intereses? Bueno, dependiendo es tasa de interés legal y depende de la demora del municipio en efectuar el pago, ¿no? Vamos a irnos a una pausa porque la verdad, obviamente estamos tocando un tema tan importante para la institución y la propiedad en general, y vamos a continuar entonces en Mesa del Turf. La pausa, señores, y seguimos aquí con el presidente del Jockey Club del Perú, el doctor Alejandro Aguinaga, y también con el director secretario, el doctor Rodolfo Castellano.
Continuamos en el segundo bloque aquí en Mesa del Turf. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Aguinaga, el presidente del Jockey Club del Perú, el doctor Rodolfo Castellanos, el director secretario, dentro de lo que significa el tema del laudo arbitral favorable al Jockey Club del Perú. Presidente, usted dentro de su comentario hizo un análisis somero, pero quisiera que pueda ampliar un poco más respecto a lo que significa este momento, que creo que es un antes y un después respecto a un tema que es crucial para el Jockey Club del Perú. Y el tema es la moralización. Los socios, hemos visto, como usted lo citó, cómo se ha ido desmembrando la institución con contratos leoninos y donde los directivos de anteriores gestiones han librado, digamos, sin mayor proceso, el mal utilizar recursos, porque finalmente los socios elegimos a un consejo directivo para que administre los recursos de la institución y la saque adelante. Y lamentablemente a lo largo de los años creo que nos hemos visto traicionados en esa confianza porque justamente los manejos no han sido prístinos como debieran ser. Totalmente cierto, Renzo. Si algo ha adolecido este club es la transparencia y que los contratos que se han realizado siempre beneficiaban a lo que todo el mundo sabía, a los amigotes, a los parientes y el más perjudicado era el Jockey Club del Perú. Si por ejemplo tenías que denunciar un contrato, el jockey, por citarte el gimnasio que está cerca de los postes de los 1800 metros, ¿no es cierto? Del señor Forsyth. Si nosotros denunciamos el contrato, tenemos que pagarle $700,000. Si es a la inversa, si ellos denuncian el contrato, a nosotros no nos pagan nada. O sea, ¿cómo pudo un departamento legal hacer contratos donde lo más elemental para tu institución es tener cláusulas de refugio? Así es. Y no me dejará mentir acá el doctor Castellanos, esas cláusulas de refugio que preservan pues la propiedad de la institución. Eso no se ve. Hemos visto, por ejemplo, el caso Irracode. ¿Es así? Sabemos cómo se formó, con 500 soles, quiénes la formaron, y sin embargo termina la gestión, le meten un juicio al jockey por $5 millones. En la primera instancia, el jockey lo pierde, nos obligaban a pagar $1.600.000, pero felizmente también ahí vamos a la segunda instancia de nuestra gestión y se ha anulado. Por más que la gente diga que no hemos ganado, por supuesto, porque si en segunda instancia perdemos, nos obligan a pagar. Entonces ha sido un paso importante de un proceso que sigue y que regresa a la primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el arbitraje? Primero, tenemos que cobrar, ¿no es así? Una vez que tengamos los recursos, tienen que ser así, escrupulosamente utilizados para, en primer lugar, modernizar la institución. Esta gestión que tenemos, sin alusiones de ningún tipo, paquidérmica, pesada, tiene que ser pues, puesta de costado, ¿no? Tiene que ser puesta de costado y poder nosotros, de manera ágil, tener una gestión moderna, con gerencia financiera, que genere réditos para el Jockey Club. Hemos heredado una deuda de 23 millones. Por eso es que también esa parte tiene que ser, todos estos procesos tienen que ser negociados y que produzcan cierto beneficio para el Jockey Club del Perú. Y de la misma manera, en lo personal, y en eso estamos de acuerdo con el directorio, si esta institución tiene sus ingresos principales producto del juego, bueno, tenemos que invertir ahí, porque ahora lo que nos queda son los ingresos del juego. Nosotros no tenemos derechos de superficie, han visto cómo se han ido perdiendo. Y no sé cómo también en ese paquete del Jockey Plaza se ha metido el grifo, que no tiene nada que ver con el Jockey Plaza, y se ha puesto el Burger King.
Eso también los socios tenemos el derecho a saber qué ha acontecido con nuestra propiedad y cuál es la verdadera historia. Y eso lo vamos a lograr también. ¿Y quiénes fueron los actores de esas situaciones? Por eso, modernidad, juego, y hemos terminado el expediente técnico para el muro y hemos preservado los recursos, ahí están los recursos, para que se pueda licitar en los próximos días. Justamente, doctor, sobre el muro, quería hacerle la pregunta. Para la construcción del muro, ¿está dentro del pago de los 13.900.000 o es totalmente aparte o corre por cuenta propia o por cuenta de la municipalidad? No, nosotros tenemos ya los recursos allí de Fueron los costado. 2 millones que Se han preservado los recursos, sin necesidad de tocar nada ni ningún pago de la municipalidad, se han preservado los recursos que son ingresos que hemos tenido como consecuencia de la detracción del juego y que está el expediente técnico y saldrá en la base próximamente para que tengas un muro que sea digno de Jockey Club de Perú, un muro que muestre la belleza ¿Y hay de la proyectos en institución. carpeta? Está el expediente técnico, entonces ahí vamos a avanzar. ¿Hay alguna fecha tentativa o todavía no? Está muy próximo el plazo para poder lanzar las bases para un concurso. Doctor Castellano, quiero su opinión porque creo todos los socios queremos, o al menos la mayoría, queremos a la institución, pero quería su lectura cuando usted como abogado y director secretario, siguiendo un poco lo que decía el presidente, revisaba los contratos con intereses leoninos hacia el Jockey Club, donde se veía que estaba direccionado para beneficiar a tal o cual persona. ¿Cómo directivos podían permitir eso sin que exista pues un control debido y que ahora con este directorio sí se ha puesto freno justamente al dispendio de los recursos institucionales y que nos tenían mal acostumbrados a fallos adversos en el aspecto judicial? Mira, Renzo, una cosa importante que acaba de referir el presidente de la institución es que este laudo cambia la historia de los litigios del club. Porque si revisamos la historia de litigios en los que el Jockey Club del Perú ha sido parte, prácticamente en su mayoría, si no todos, siempre le fueron adversos. Este es un primer fallo con una magnitud importante que se dicta a favor del club y es producto del trabajo silencioso de toda la junta directiva que preside el doctor Aguinaga. A diferencia de otras gestiones, o de gestiones anteriores en general, en donde se ha hablado inclusive hasta de contratos y ventas efectuadas con acuerdos con firmas falsas, ¿no? Actas en donde alguna persona firmó con poderes que eran falsos. Esa ha sido la historia del club. Así se ha perdido parte importante de su patrimonio. La junta directiva que preside el doctor Aguinaga, lo que se propuso al inicio y que es parte de su objetivo constante en la gestión es recuperar el patrimonio y preservar el patrimonio del club. Y con ello, reivindicar derechos del club y de los socios. Porque los socios se han acostumbrado a través de los años a solamente conocer de fallos adversos al club. Y generalmente esos fallos han sido consecuencia de contratos mal diseñados, prácticamente de aventuras empresariales mal estudiadas, mal formuladas, que han conducido al club a litigios en donde se han expedido fallos adversos. No es ese el caso de este laudo. Yo tengo 28, 29 años de socio. Yo no recuerdo, en los años que tengo de socio, casi 30, no recuerdo un fallo que haya favorecido o que haya reconocido intereses del club de esta magnitud. No lo recuerdo, no sé si tú. No, tampoco. Y eso es lo que es importante destacar. Tú al inicio de tu comentario decías
todos los que queremos al club, ¿no? Y digamos que nos reconforta tener un fallo de este tipo, ¿no? Ojalá que sean todos, porque hay quienes ¿Por qué tampoco han dicho? paradójicamente, hay quienes paradójicamente no están contentos con que esta directiva haya obtenido este fallo. Porque en la historia del club han habido asociados o directivos que han hecho prevalecer sus intereses a los intereses del club. Intereses subalternos, efectivamente. Exactamente. O sea, ese es el grave problema que ha aquejado al Jockey Club de Perú durante años. O sea, anteponer a los intereses del club los intereses personales. Eso no ocurrió más desde el año 2019 y no ocurre más en adelante. El socio tiene que darse cuenta a quién le encarga la gestión de su club. Y que justamente esté atento para fiscalizar y no permitir pues que no, bajo alguna argucia, no sigan presentándose malos manejos, digamos así. Mira, en la gestión, como te digo, una gestión pesada que le hace mucho daño al club, nombran gerentes o nombran gente que va a concesiones. ¿En qué terminan? Juicio al Jockey Club del Perú, y el Jockey Club del Perú, de sus escasos recursos, tiene que indemnizar a esta gente y que no quieren, de ninguna manera han querido siquiera dejarnos que se pague por cuotas. Me refiero a una de las personas que tanto habla en redes. Pero la verdad es que este señor se hizo pagar 140.000 soles, así como otro señor se hizo pagar 500.000 soles, y así como otros tantos se han hecho pagar 150, en fin, que son sumas que nos van agobiando económicamente. Y yo les pregunto a todos ellos, o ustedes mismos que son acuciosos periodistas con mucho conocimiento, ¿cuánto valen estas personas en el mercado laboral? Personas que sin estudios universitarios, sin maestría de ningún tipo, gerencian. Y con tal edad, con más de 50 años, no vale nada en el mercado laboral. Pero sin embargo, acá los colocan y encima nos ganan procesos que nos obligan a pagarles sumas millonarias. Eso no va a acontecer más porque tenemos que ir a una modernidad, a una gerencia moderna del Jockey Club del Perú, donde se busque pues el progreso institucional que tanto hemos anhelado. Presidente, dentro de lo que hemos leído, digamos, de algunos medios de comunicación, pienso que por desconocimiento, pero tergiversan el tema, me parece, en el sentido de poner a que la ciudadanía en líneas generales, por sus impuestos, tienen que absorber, digamos, este fallo respecto a un mal proceder del ex alcalde de Castañeda, cuando existía un fondo justamente para este tipo de contingencias, ¿no? Justamente antes de comenzar el programa, tuve la suerte de conversar con la persona que hizo la presentación en Buenos Días Perú y le expliqué, mira, el contrato original, como lo dijimos en las asambleas con Rodolfo Castellanos, con gente que nos acompaña en la directiva, lo dijimos en las asambleas, señor presidente, ¿por qué usted no ha hecho valer el contrato de Rutas de Lima del año 2010 que establecía 67 millones de dólares para pago de expropiaciones? Y eso era una expropiación. ¿Pero qué se hizo? Una incautación tramposa y delictiva. ¿Cuál era el móvil de ahorrarle a Odebrecht el pago, el justiprecio de los terrenos del Jockey Club del Perú? ¿Cuál era? Que me expliquen. Hasta ahora yo no encuentro razón alguna por el cual se le impidió, como establecía el contrato de Rutas de Lima, el pago de la expropiación. Eso lo tendrá que explicar el señor Castañeda, ¿no? Pero... Claro, porque todo era parte del presupuesto de obras y en consecuencia, si se hubiese actuado de buena fe o como corresponde, hubiese sido pues simple y llanamente, ¿no? Se expropiaba y se pagaba lo que tenía que... Por eso, si hubiera hecho el cumplimiento del contrato y nosotros como institución hacer respetar nuestros terrenos, no que se le ponga pues un juicio completamente marginal, tonto, ¿no? Lo enjuician a Castañeda por abuso de autoridad. Y esos son los juicios penales. Y como ha habido varios de estos juicios que son... no, acá dijimos, no señor, usted nos ha robado nuestra propiedad y nuestra propiedad
tiene un precio. Y eso es lo que se ha logrado con este laudo arbitral. Y reitero mi felicitación, acá lo tengo a mi derecha, a nuestro director secretario. Incluso el alcalde de Castañeda vino aquí y estrechó la mano del presidente que estaba de turno y dijo que iba a ayudar en todo lo que se necesitaba y que estaba de acuerdo con todo. Y de un momento a otro pasó todo esto, ¿no? Pero debe ser como usted dice, ¿no? Por el tema de Odebrecht que quiso Habían intereses creados, obviamente, para no porque obrar la bien, verdad ¿no? que no se entiende qué pudo haber pasado, ¿no? Cuando todo venía bien encaminado. Parece una tragicomedia, ¿no? Has asistido a una tragicomedia, la grandilocuencia del inicio con las obras faraónicas y todo el mundo aplaudiendo como focas, ¿no? Pero Sí, al pues, final de claro. cuentas viene la frustración para todos los asociados. La frustración, el dolor, el sentirse que no hay un rumbo. Tú lo has señalado, Renzo, con claridad meridiana. Esto se llama punto de quiebre. Y acá comenzamos a resurgir. Dentro de ese tema, presidente, y creo que los socios que conocen su trayectoria y ven lo que ha venido realizando este Consejo Directivo, creo que de aquí en adelante, ante cualquier situación que amerite pues, algún tipo de duda, controversia, tienen todo el derecho a alzar su voz para justamente buscar que se clarifique cualquier inversión, cualquier tema que atañe a la institución y no quedarse callados o con un silencio cómplice o como en el pasado por amiguismo, simple y llanamente ir a las asambleas y levantar la mano a favor de algo que no se conocía a ciencia cierta. Cuando nosotros reclamábamos, ahí había la parentela que venía a agredir, acuérdate. Entonces estaba en algunas asambleas. Ujú. Entonces no. Aquí lo que hemos dicho del inicio, transparencia. Transparencia, honorabilidad en la ejecución. Eso es lo que necesita el club. Por eso es que muchos asociados, y lo veo con satisfacción, se comienzan a plegar y a felicitar y a entender realmente la magnitud de este fallo. Que si dejábamos pasar esas 72 horas, como ha dicho Rodolfo, hubiéramos estado en cero. Porque no teníamos ni caja ni nada. Porque nuestros derechos de superficie esos 2 años fueron cobrados con anticipación. Eso también hay que corregir en las próximas asambleas para que nadie pueda ir más allá de sus derechos. Doctor, dentro del tema de los estatutos, Ujú. me imagino usted obviamente los ha revisado y claro. algunas propuestas de mejora, porque finalmente datan de mucho tiempo y hay que adecuarlo a la realidad, a la actualidad. El estatuto del club requiere una modificación integral, porque es bastante antiguo y tiene muchas modificaciones que lo que han convertido es al texto estatutario en inconexo. Ujú. Y digamos que necesita una modificación integral de manera que se pueda permitir la mejor gestión del club. Nosotros propusimos en la asamblea de noviembre del año 2019 como punto de agenda de la Asamblea General Extraordinaria una modificación de estatutos, una modificación importante de los estatutos general, pero lamentablemente no hubo el quórum requerido para poder siquiera tratar la propuesta de modificación. Y eso es porque quienes lograron la última o las últimas modificaciones del estatuto pusieron candados, pero los pusieron algo inadecuadamente, tanto que impiden a los propios asociados perfeccionar su norma estatutaria. Entonces, tenemos que invocar el compromiso de los socios para modificar de manera sustantiva el estatuto. Esa es una tarea pendiente. Sí, digamos. claro, es una tarea pendiente. Bueno, a esta directiva le quedan apenas unos meses hasta abril de este año. Podría plantearse una asamblea previa a la Asamblea General Eleccionaria para exclusivamente proponer una modificación integral de los estatutos. Presidente, iniciamos pues con pie derecho este 2021.
¿qué avisora en los próximos meses para la institución? En primer lugar, confianza. ¿No es así? Confianza en tu institución, confianza en tus autoridades, que desde el inicio no hemos hecho sino llevar adelante lo que se proponía. Nosotros no propusimos grandielocuencias para poder ganar una elección. Nosotros le hablábamos muy claro a los socios qué es lo que queríamos. ¿Por qué? Porque cuando haces estas propuestas irrealizables, pero grandielocuentes, lo único que logras es frustración y estas expectativas que se puedan generar frustradas. Yo recuerdo, presidente, permíteme, porque ¿Sí? hay que poner un ejemplo claro, se propuso una sede de playa, pues, donde yo recuerdo habían acá stands, donde habían información y todo, pues, dentro de una situación tan complicada como la que venía dándose en el club. O sea, ese tipo de situaciones ojalá no se vuelvan a repetir, ¿no? Lo que debe darse, pero no mentirle al socio, ¿no? Pasos sólidos de progreso. Esto es lo que tengo y con lo que tengo puedo hacer esto. Nosotros lo hemos dicho. Esto es lo que tenemos, este es el ingreso de la detracción del juego, que felizmente, te imaginas la hecatombe que hubiera podido ser, si no como otros países que han comenzado recién en la primera, en la segunda semana de octubre, por más que critiquen tanta gente anónima, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué es lo que hubiera pasado con nuestra población equina? Entonces, se logró sacar los protocolos para carreras sin público y que en estos momentos el juego que se desarrolla de manera online a través de la plataforma está en un nivel adecuado, que merece pues críticas desproporcionadas de gente interesada, las aceptamos, pero lo que no se puede negar es que el juego está ahí y que eso nos permite avanzar, ¿no es cierto? Luego, los remates y hacerle entender al Ministerio de la Producción que justamente, perdóname la redundancia, la producción de nuestros potrillos se iba a pasmar si no nos autorizaban en los próximos 10 días ir a unos remates con aforo reducido. Se lograron, se salvó una parte importantísima de la hípica, que es la crianza, y también los propietarios que invierten y que dan pues dependen de esta institución 30.000 familias a nivel nacional, con todo lo que representa la parte de agricultura, la parte de profesionales, la parte de transportes, la parte de crianza. O sea, dependen 30.000 familias. Luego, se habían hecho los protocolos para la parte social, porque este club está integrado, este club es hípico social, y los vasos comunicantes nos dicen que los socios somos pares. Hay que trabajar para todos. Entonces se comenzó con el tenis, frontón, natación, el gimnasio, los protocolos del gimnasio, y la gente ve que su directiva va pues constantemente, hay una actividad dirigencial para lograr objetivos. De la misma manera, los restaurantes, ¿no es cierto? Este cuarto piso, también se logró el protocolo para restaurantes con aforo reducido, guardando la distancia social y cumpliendo todos los protocolos sanitarios, que es lo que tenemos. Hemos visto un derbi con más de 400 personas en el comedor, que no lo tiene ningún restaurante en Lima. Si tú vas, el aforo es muy bajo, 40, 50 personas. Y los domingos vemos que hay una respuesta de la afición para pasar a almorzar con su familia y poder disfrutar de un espectáculo, y que de la misma manera ese espectáculo le podría generar algún ingreso como vía el juego, como hemos visto esta semana, ¿no? ¿Qué tal acierto con 4 soles, una cuádruple de 34.000 soles? Con 4 soles. Sí, cierto. ¿Cómo no nos vamos a sentir contentos porque hay una respuesta de la afición? Quería subrayar el tema de los criadores, porque sin duda, y no hay que olvidar,
la hípica peruana está en el grupo 1 mundial y evidentemente el tema de la crianza dentro de este panorama sombrío que tuvimos a partir pues, ¿no? de marzo, abril del año pasado, pudo sacar adelante una producción que ellos ya habían invertido con tiempo y que evidentemente implica, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Usted también es propietario, también criador, lo que significa, ¿no? Sacar adelante una producción que tú ya vienes realizando durante mucho tiempo previamente y que se te quede trunco. O sea, finalmente, inclusive con resultados muy positivos a pesar de la situación tan difícil que se vive, ¿no? Así es que la directiva, todo este equipo dirigencial que nos acompaña, en realidad son muy comprometidos y muy activos. Y teníamos que sacar sí o sí los remates con aforo reducido, los remates mixtos. Que yo veo que en Argentina, me decía el presidente de Palermo, que habían mejorado 40% sus precios con el remate mixto. Bueno, nosotros los tuvimos acá. Y si teníamos que escalar el Huascarán para que se logren los remates con aforo reducido, lo íbamos a hacer, porque eso redunda en un beneficio para la hípica, para la parte laboral de la hípica, para la industria hípica que tiene que salir adelante. Y por eso es que en el momento que se pueda ejecutar este laudo, esa inversión tiene que ser no solamente escrupulosa, sino direccionada a zonas donde nos tiene que generar recursos para seguir saliendo. Justamente, doctor Aguinaga, antes que me quite la pregunta, Renzo, no te deja hablar, no me deja hablar. Para redondar la idea. Adelante, adelante. Y yo tampoco. No, doctor, le quería justamente preguntar sobre, uno se emociona, ¿no? sobre el tema de la detracción, de las apuestas, que es lo que ahorita nos permite subsistir, ¿no? En Monterrico, y con este laudo ganado va a ingresar una inyección de dinero que seguramente va a ser llevado al tema de las apuestas, ¿no? Que es lo que a nosotros nos está permitiendo sobrevivir en estos momentos. Las concesiones, creo que es un tema importante, ¿no? Modernizarlas quizás, o crear más concesiones. Hemos visto que se han logrado muchas concesiones a lo largo de estos meses, ya hemos pasado 80 y en zonas donde nosotros les llevamos hípicas, te digo Ayacucho. Ajá. Y lo conversamos la vez pasada. Lo feliz que está la gente en Ayacucho, que ha sido una zona muy golpeada, no solamente por los problemas de terrorismo, sino económicamente. Entonces llegas con tu Jockey Club y hay estas carreras que se realizan en diversos sectores del país. Por ejemplo, no me dejará o me corrige Rodolfo, creo que es Abancay que ha pedido el Jockey Club de Abancay. Encantado. Y Huancavelica. O de Huancavelica, encantado. Llevemos hípica al Perú. Porque con la señal de cable de las carreras no hay problema, creo, ¿no? O sea, el problema es vamos que poniendo las señales donde se requiere. San Martín, hemos hecho en Huancayo, que es una ciudad tan comercial, pero como todo el Perú, pues estamos con restricciones económicas. Ya se había hecho un estudio que lo íbamos a implementar, donde los que vinieron a estudiar el país, vinieron de Francia, decían, pero no puede ser que Monterrico juegue el 40%, que en el hipódromo se juegue el 40%. En los hipódromos europeos se juega el 1%. O sea, de los 9.200 millones de euros que se juega en las apuestas hípicas en Francia, 92 son en el hipódromo. Entonces ustedes tienen para crecer, pero para crecer hay que hacer una inversión porque los puntos de venta a nivel nacional todavía son pocos. Son poquísimos, claro. Porque sí, en provincia la verdad hay muchos aficionados a la hípica. Incluso ellos no tienen agencias, y yo conozco, se juntan en un grupo de amigos y hacen ellos mismos sus apuestas entre ellos porque no tienen dónde jugar, ¿no? Entonces sería bueno, yo creo que el señor Malca está haciendo un buen trabajo y se puede poner unas que otras condiciones en cada provincia, al menos una, ¿no? Que sería lo ideal. Sería ideal, ¿no? Sí. Doctor, antes de la hora nos va llegando. No, para cerrar un poco, Renzo, sí, no quería dejar de referir que logros importantes como este laudo son consecuencia del trabajo indesmayable de todo el directorio. Entonces quería
extender el reconocimiento y la felicitación por logros como el obtenido a cada uno de los integrantes del cuerpo directivo, el señor Atilio Batifora, la señora Carolina García de Said, el señor Danilo Chávez, el señor Alejandro Humbert, el señor Paul Casanova, el señor Gustavo Salas, todos liderados por el doctor Alejandro Aguinaga y con una mística de trabajo indesmayable y con un esfuerzo infatigable que hace posible resultados como el obtenido. Y quiero simplemente agregar en el ámbito hípico y felicitarlo por los buenos resultados con Iris Power y con la sociedad que tiene, digamos, del Estudio Saratoga, que bueno, la mejor de la suerte, doctor. Quiero sus palabras finales porque ya el tiempo, la verdad, pasa volando y nos deja simplemente... Básicamente, agradecerle al doctor Aguinaga por la convocatoria a haber integrado su junta directiva en estos 2 años que terminan próximamente. Agradecer también el trabajo, el reconocimiento, el aprecio de cada uno de los integrantes del cuerpo directivo y comprometer todo el trabajo posible en favor de la institución, Renzo, desde donde me corresponda estar o aportar. Correcto. Omar, nos despedimos. Dale pase, por favor, al presidente para sus palabras finales. Doctor, palabras finales, las primeras de este 2021. Reiterar el agradecimiento al Consejo Directivo, porque tienen 2 virtudes, y eso hay que destacarlo: confianza y compromiso. Y tengo que agradecer que me tocó estar con un grupo que desarrolló confianza y compromiso para poder tener estos resultados que, por muy magros que podrían considerarse o en cualquier dimensión que ustedes quieran, no hacen sino traducir estos 2 factores que tenemos hacia el Jockey Club. Y a ustedes, porque ustedes nos fiscalizan. A nosotros no nos gustan las entrevistas concesionales, nos gusta que nos fiscalicen para poder explicar qué acciones tomamos. Y sigan así en esa ruta. Los felicito sobremanera porque son parte inherente a nuestra institución y todo ello nos satisface y les agradecemos que estén con nosotros. Muchísimas gracias a ambos. Omar, señores, esto ha sido todo para la edición de hoy en Mesa del Turf. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por sintonizar.